Saludos. Mira. Señores, antes que conversemos con Eric Rivero, vamos a escuchar el momento de la historia, ¿verdad? Sí, es importante porque en ocasiones se pierden la gente. En la República Dominicana, por ejemplo, el día de hoy fue un día difícil y de muchas conversaciones, la gente bajitico, para que no lo escucharan, porque ese día, el día 31 de enero de 1960, fue el día en el que la Iglesia Católica, por una disposición que ya de la Conferencia del Episcopado Dominicano, decidió leer la carta pastoral que escribió el 25 de enero con el propósito de denunciar lo que estaba pasando, la represión desmedida, las torturas en la 40 y otras cárceles. Sí. Y la Iglesia Católica, en un documento muy bien cuidado, hace todas esas denuncias, habla de las viudas, las madres que han perdido sus hijos, los que están presos. Y esto se fue el día de esa lectura, el 31 de enero de 1960. Dice el padre Tom Lluveres, cuenta que ese documento lo redactaron escondidos de algunos curas, porque tenían curas trujillistas, que si se enteraban se lo iban a hacer saber al dictador. Claro. Y eso permitió que ese documento se hace público en las iglesias el día 31 de enero. Y otra nota de José Reyes. José Reyes murió en un día como hoy del año 1905 en la capital dominicana. José Reyes es el autor de la música del himno nacional. De manera de recordarlo con respeto. Solamente quizá para conocimiento también de que la anécdota que me contó Radamés Gómez Pepín, que para descanse. Sí. Que en La Vega se hizo una marcha apoyo al régimen a propósito de la carta pastoral. Sí. Y para molestar al padre Panal. Radamés entraba de vacaciones y le dijo a su sustituto, cuyo nombre yo no voy a mencionar porque está vivo, tú te pones frente al jefe. Sí. Solamente si el jefe te llama, tú vas donde él. Nada más, no haga más nada, están ahí, entonces está frente al jefe, el jefe no lo llamó, pero él quería como fue donde el jefe. Jefe, ¿qué le pareció la marcha? Ven. Dice jefe, tú estás mal, que tú estás lleno de comunistas aquí. Y usted también es comunista. 3 meses internos. Una vez que volver a la redacción. Eric, perdóname esta digregación. Sí, pero vale recordarle. Vale, no, es interesante. La sequía. Ay, papá. A propósito, te saludamos y conversamos de tu interés en el sector agropecuario, tanto como productor como dirigente gremial. Aquí veo que está como presidente de Aproleche. Sí, señor. No, de Aproleche. Aquí dice Aproleche. Soy de Aproleche, presidente hace unos años, y también soy el presidente fundador de la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios Confenagro. Es una organización que ha venido creciendo de manera importante. Pero tú la colocas lejos, Sí, no, Eric. Pero nosotros éramos muchachos cuando Eric ya estaba en esto. Y hay que decir que Eric comenzó un muchacho. Las actividades. Eric, la sequía en esa línea. Estamos viendo fotos muy deprimentes, principalmente de la línea noroeste. Yes. ¿Cuál es la situación? La situación es muy grave. Antes de ayer, pues, estuvimos un grupo de productores de todo el país. Hicimos un acto importante allá en reclamo de algunas reivindicaciones que tenemos, y además fuimos en solidaridad con nuestros compañeros de la línea noroeste que están viviendo una situación de verdad muy precaria y que da mucha pena. El que ve lo que está pasando allí, pues sale afectado. Es una situación difícil, varios años de sequía y después inundaciones. La verdad es que el clima en los últimos años ha venido a ser un tema muy difícil. Sí. Y la verdad es que los compañeros de la línea, pues, sobre todo los ganaderos, porque usted sabe que Santiago Rodríguez, Dajabón y Montecristi, pues, y Mao también algo, pero las principales Santiago Rodríguez, pues, tienen una gran cantidad de ganaderos, pequeños productores de leche, que han puesto, por ejemplo, a Santiago Rodríguez en el mapa como la capital de la leche. Y que lamentablemente por los últimos meses ya no ha caído la lluvia que se esperaban y están completamente desabastecidos de pasto. Ya comenzaron a morir los animales, que es una tragedia social, más allá una tragedia humana, porque no es solamente que mueran los animales, sino que muere la forma de vida de miles de pequeños productores que viven definitivamente de sus vacas y sus tierras. Vamos a ver cuál es en el área de la línea de los oeste, pero fundamentalmente Santiago Rodríguez, cuál es la cantidad de
de ganado que hay, de productores, En para ver la dimensión del problema social? En las 4 provincias te puedo decir que hay una federación de ganaderos de la línea noroeste, Sí. que es Fedegano, que involucra 58 asociaciones. Más de 3.500 productores asociados. Mira el asunto asociados. social ahí. O sea que Esto incluye- todavía unos muchos más que no Sí, están afiliados sí. a los gremios. Esto incluye a Dajabón, Mao, Montecristi y Santiago Rodríguez. Así es, Santiago esas 4 sí. provincias de Fedegano tiene 58 asociaciones en la costa de Montecristi, en fin, diseminadas en todas las 4 provincias, donde hay un peso importantísimo. El año pasado hacíamos los cálculos en estos días con los compañeros productores de Santiago Rodríguez, solamente para hablar de Santiago Rodríguez, cerca de 120 millones de pesos mensuales en esa provincia, pues hacían entrada de la leche a nivel de productores, a nivel de finca, del precio pagado en finca, lo que viene a ser pues una de las actividades que más dinamismo, o sea, la principal actividad. Sí. Sin ganadería de leche, Santiago Rodríguez lamentablemente no tiene movimiento económico ni De ahí ni la dimensión esperanza. la dimensión del problema. Ahí la Pero tú dimensión. decías al principio, Eric, que ustedes estuvieron por Santiago Rodríguez Yes. tras reivindicaciones del Así sector y al mismo tiempo solidaridad por el asunto de la sequía. Así es. Háblanos un poquito de esas reivindicaciones, en qué consiste, qué es lo que, Sí. cuáles son los reclamos. Mire, los ganaderos de leche tenemos organizaciones fuertes en todo el país. Inclusive fuimos capaces ya hace muchos años, amigos que ya algunos no están ni siquiera entre nosotros porque han fallecido, pues se comenzó una lucha por una ley que tenemos, la ley 180-01 que crea el CONALECHE, en vista de la importancia que tiene la ganadería, no solo económica, sino social en el país. Pues una ley que promoviera, que ordenara al Estado pues ser autosuficiente en materia de producción de leche. Ya tiene muchos años. Y a través de esa ley, pues hemos pedido en los últimos meses que se nos revise el precio de la leche pagado en finca. Porque nosotros como ganaderos tenemos 7 años vendiendo la leche al mismo precio a nivel de finca. Y en esos 7 años han pasado muchas cosas. La primera y la más grave es que el consumidor ha recibido un aumento de entre 27 y 28% y los productores primarios no hemos recibido aumento. Y después toda la cadena que involucra los costos de producción. Aumento de precios. O sea, en este caso los procesadores. Así es. En cambio, Así el productor no. No hemos recibido en esos 7 años ningún beneficio de los aumentos. Todo lo que involucra la producción, como es el tema de la canasta ganadera, que es lo que nosotros usamos para producir leche, cerca de un 30%, el gasoil, cerca de un 30%, el costo acumulado de la vida, según el mismo Banco Central, un 28%, en fin, el combustible, todo lo que involucra la producción ha subido y lamentablemente pues en la mesa de las negociaciones que hemos tratado de llegar a algún acuerdo no se ha podido y hemos comenzado pues a manifestarnos a nivel del país para ver si nos escuchan. Necesitamos urgentemente una revisión de precios porque tenemos ya cerca de un año que nuestros costos de producción no van acorde con lo que estamos vendiendo, 7 años de un precio congelado y eso está causando problemas. Eri, en este momento, ¿cuál es el precio por litro? El precio por litro a nivel nacional debe rondar los 19 a 20 pesos porque hay distintas categorizaciones, se vende leche fría, leche caliente, pero el mejor de los precios es 23 pesos y medio el litro. 23 pesos y medio el litro. Sí. Eso es leche grado A, fría a las plantas, sí. Sí. ¿Y ustedes tienen una aspiración ya definida? Sí, de un nosotros precio? aspiramos a 30 pesos el litro. 30 pesos. Que es de justicia, es la misma relación de todo lo que ha aumentado y de inclusive cómo ha aumentado también el precio del consumidor y aspiramos que la leche grado A en el país pues se pague a 30 pesos. Sí. Y volviendo al tema de la sequía, ustedes Exactamente. Han hecho esfuerzos. Nosotros tenemos, incluso lo referíamos en un comentario, por ejemplo, las lagunas artificiales. Ustedes previendo situaciones que eran cíclicas, algunos se han preparado. En este momento, ¿cuál es en ese escenario el cuadro? Sí, mire, los ganaderos del país, pues estamos, vamos a decir, hay distintos grupos de ganaderos. Y sobre todo los ganaderos que están ahora con más problemas. ¿Qué es eso ahí, perdón, Eric? Esos son potreros, eso es en La Caoba, una comunidad que está antes de llegar a Santiago Rodríguez. Sí. Que es, como todo Santiago Rodríguez, netamente ganadero. Y miren, esa es una vista aérea
Esto es en Las Caobas. Eso es en Las Caobas, sí. Sí. Cruza la carretera cerca, ahí hay un pequeño poblado. Pero y eso son netamente ganaderos. Ahí estamos en la propiedad de Carlos Marino Almonte y estábamos haciéndole una visita y eso es pues realmente deprimente lo que está pasando ahí. No, mira, las vacas comenzaron a morir, los ya están niveles de reportando. sequía, eso es espantoso. Espantoso. Yo quiero hacer un reconocimiento ayer. Hoy pues lo vemos resaltado en algunos medios. Sí. El ministro de la Presidencia, sí, el señor Montalvo, preside la Comisión de Saneamiento y Salvar el Río Yaque del Norte, sí, una comisión que integra muchísimas instituciones del Estado, y pues asumió ayer el tema de la sequía en la línea noroeste y en Sajoma. Sajoma tiene una crisis increíble que inclusive... Oye, San José de la Mata. San José de la Mata, sí, inclusive le ha caído una plaga a los pinos que lo está amenazando y parece que tendrá algo que ver con pero no sequía en Sajoma. No, sequía no, eso está devastado. Devastado. Oye. Sajoma se había convertido en una ganadería de montaña integrada con el bosque, sí, maravillosa, donde habían ejemplos lindísimos. Y lamentablemente hoy, pues la sequía Sajoma está viviendo una situación de precariedad intensa. Y eso, sí, Sajoma, junto a la provincia de la línea noroeste, pues el ministro asumió el compromiso de ir en asistencia. Yo estuve viendo que involucró al INDRI, no recuerdo exactamente, involucró a muchas instituciones, sí, del Estado, y a cada una le encargó una misión de agua, de camiones, sí, porque la situación es tan difícil que ya, lamentablemente, uno tiene tantos años conociendo ganaderos que uno lo impacta personalmente cuando le hacen las historias. Y ayer una señora de apenas 20 y 25 vacas, que una ganadera próspera, vamos, sí, a decir, para su zona, en una laguna ya medio seca, las vacas débiles, se metieron a beber en el medio y se atacaron 7 que murieron ahí, no pudieron salir en la noche. O sea, son situaciones dramáticas que, más allá del drama de que mueren unos animales, no es que están muriendo la economía de centenares y miles de personas que dependen única y exclusivamente de eso. Vamos a darle, sí, la bienvenida a don Julio Ortega Tous, que se integra al equipo y que deberá acompañarnos en ausencia de don Pedro Cava, que va a estar un par de días, incluyendo mañana viernes. Julio, bienvenido. Bienvenido, Julio. Estamos conversando con Eric Rivero, un reconocido dirigente agropecuario, pero centrado sobre todo en el caso de la producción lechera en el país. Ante las sequías. Y estamos viendo el caso de la sequía y de otras reivindicaciones, sí, ya en materia incluso el precio de la leche. El precio de la leche. Eric, enfocábamos muy bien el tema de la sequía, que se concentra fundamentalmente en la línea noroeste. Una parte del sur también. Pero hay una parte del este sur ha empezado, pero no con la gravedad. El impacto no con el impacto tan terrible que está teniendo la línea, porque todavía hay muchas formas de apalear un poco en algunas zonas, pero la línea, pues todo queda lejano. Si no se involucra el Estado de manera importante, pues será una tragedia. Ya hemos identificado algunas zonas que hay caña de azúcar disponible. Hemos hecho comunicaciones a las autoridades para que sepan y que pudieran hacer, por ejemplo, un operativo diario de llevar productos. Ya yo veo que con agrado veo que el ministro, pues como le comentaba ayer, pues está hablando de que va a mandar una flotilla de camiones para el abastecimiento del agua, no solo para la población humana, sino también para suplir las lagunas que ya se están secando. Sí. O sea que creo que si se pudiera pues apalear esto, en pocos meses pues retornaría la esperanza a todos esos productores de Santiago Rodríguez. Pero la sequía es un factor que uno no tiene control sobre ella, o sea, llega y si está ahí, bueno, lo importante sería saber que reconociendo eso que tenemos, esta ha sido la mayor, el propio ministro lo dijo dice ayer, que ha sido la mayor de todos los tiempos, la sequía que está afectando. Porque las lagunas fueron un paliativo. A esa zona. Así es. Pero ¿cuáles serían, desde el punto de vista de ustedes, como se está dando ahora una alianza público-privada interesante en otras áreas de la economía nacional? ¿Cuáles serían los instrumentos? ¿Cuáles serían las políticas? ¿Cuáles serían las inversiones necesarias para dotar a esas zonas con producción de leche, por ejemplo, producción vacuna,
de infraestructura para resolver o para paliar el tema de la sequía? Sí, yo siempre he dicho que... Producción de alimentos, sí, para sí, la producción de alimentos. esperar que agua. lleguen los problemas para entonces comenzar operativos que realmente al final Es lo que digo. es muy difícil que le lleguen a todo el mundo, porque primero las estructuras se van rompiendo y usted sabe cómo es eso. Sí. Esos movimientos, eso siempre he aspirado a que se le ponga fecha. Ahí tenemos un ejemplo maravilloso que tú lo conoces, que es en el Espartillar en Duvergé. Sí. Ahí hay un centro de alimentación asociativo de la Asociación de Ganaderos de Duvergé, que le ha cambiado la vida al pueblo, le ha cambiado la vida a esa zona. Porque ahí en ese valle intramontano que está ahí, pues ahí hay cerca de 8,000 tareas que la maneja la Asociación de Ganaderos. Después de una visita sorpresa, que yo siempre he dicho que esa es la más exitosa de todas, o una, Sí, yo no la conozco todas, sí. pero debe ser es una de las más exitosas porque le ha cambiado la vida al pueblo, ha aumentado las vacas en producción, en productividad, están cosechando alimentos de calidad en una zona que es de sequía eterna, porque ahí no llueve. Pero es lo que digo, porque eso no se puede replicar. Eso, queremos replicar. y hemos pedido, hemos involucrado inclusive al senador de Montecristi en la Cruz de Manzanillo que le hagan 5,000 tareas y se le prepare un proyecto asociativo para que los ganaderos puedan en el año completo, pues en 5,000 tareas se pueden acopiar en el año cerca de 1 millón de pacas de heno, por ejemplo, que pudieran ser una solución permanente para cuando lleguen eso. Además, el tema de la extensión, llevarle a los ganaderos las herramientas, porque recuerda que son pequeños ganaderos. Sí. Y allá mismo hay ejemplos de algunos ganaderos que solamente con sembrar 60, 50, 40, 20 tareas de caña según el tema, pues tienen un silo en pie, como le llamamos nosotros, que le permite en tiempo de la caña es un cultivo muy resistente, que se mantiene permanentemente, que si un año no lo necesitas al otro está. Y con eso, pues, obligar y hacerle entender a los productores que no, con temas como lo estamos viendo con el cambio climático, hay que tener esos bancos de silo en pie. Exactamente. Sí. Eso es así. Y dentro de ese tema, pues, yo pienso que eso debe ser una voluntad de todos y de que se logre. Nosotros vivimos permanentemente hablando de eso, inclusive la Federación de Ganaderos de la Línea Noroeste tiene un modelo piloto de caña de azúcar allá que funciona muy bien en tiempos de crisis y es eso, replicarlo en todas las pequeñas zonas de los pequeños ganaderos del área. Más el centro de alimentación que se está planificando y ojalá pues pudiera hacerse rápido ahí en parte de la tierra que tiene la Cruz de Manzanillo. Ustedes van a tener comunicación. El ministro de la presidencia ha hablado que el gobierno asume la situación. Sí. En este escenario, ¿ustedes tienen alguna decisión de cómo incorporarse? presentar propuestas ¿Hay algún tipo de específicas? Bueno, sí, Sí. hay con él ahí realmente, Sí. él se ha mostrado interesado Sí, cuando sí. ha visto los reclamos que han pasado Sí. y el descenso que hicimos. Fueron ganaderos de prácticamente todo el país, fuimos Sí. cerca de 500 ganaderos allá a apoyar primero el reclamo ¿Eso del fue precio cuándo? justo. Esa Eso actividad? fue antes de ayer. Antes de ayer. Sí. Y pues el ministro Montalvo ha estado también muy interesado en el tema de Sajoma. Y Sí. al Él ver es de ahí. el vivir Él es de eso también, Sajoma. pues, Sí, está. el de Sajoma. Sí. Entonces, estamos en eso. Lo que nosotros como ganaderos siempre aspiramos, y es bueno que se sepa, es que si es cierto que, y ahorita en uno de sus comentarios ustedes hablaban de régimen de consecuencias. Sí, régimen de sí, cosas. régimen de- Entonces, una de las limitaciones, ya saliendo de los problemas, Sí. es el tema de la rentabilidad nuestra como productores y el tema de la desigualdad de los mercados. Una desigualdad que tenemos es por Es un tema interesante. Sí. Sí. temas que son del Estado. Nosotros, y usted lo sabe, porque nosotros, como usted dijo, tenemos tantos años. Sí, Sí. sí, Y sí. muchas veces, hasta mi misma mamá me dice, pero tú pareces una cotorra diciendo lo mismo. Pero nosotros tenemos más de 12 años pidiendo que, por ejemplo, el etiquetado, que es una norma nacional, ¿Verdad? el etiquetado, El etiquetado, que es sí. una herramienta de defensa para la producción nacional, pues se lleve a cabo. Y lamentablemente por intereses no hay forma. Ya varios presidentes y varios funcionarios se han hecho eco de esto y han puesto fecha y no se ha podido cumplir. El etiquetado, pues en este país, no solamente garantizará
a los productores seguir produciendo en este mercado tan complejo y obligado que no han puesto a competir, sino que también va a proteger a los consumidores. Sí. Aquí lamentablemente con el etiquetado, no que no tenemos, porque tenemos la normativa, lo que sí, pasa es que no se cumple. Sí. Pero etiquetado que en español. Pero no solamente en español, sino un etiquetado que diga también qué es lo que tiene el producto adentro. ¿Qué es lo que Porque tiene? claro, en español es la primera de las obligado. castellano, Sí, se dice, en árabe. Obligado. hay en árabe. Sí. Hay en árabe. No lo digo de relajo. Sí. El etiquetado tiene que estar en castellano, entendible, así lo dice la norma. Entendible. Porque a veces le ponen una calcomanía que nadie Una entiende. calcomanía que se borra desde que le da frío. Sí. Sí. Y aquí tiene que haber un etiquetado de origen, como Sí. lo hay en todas partes del mundo, como nos lo exigen a nosotros, al país, se lo exigen El cuando van a mundo, llegar a algún Claro, producto. como debe ser. Aquí hay empresas grandes, que lo he oído de parte de sus mismos propietarios, que le han devuelto furgones por una coma en la etiqueta. Por una Sí. coma en la etiqueta. Sí. Y nosotros aquí no hemos sido capaces, para beneficio no solamente del productor, sino del consumidor. Porque aquí muchas veces hablan del productor. ¿Qué es lo que estamos tomando? ¿Qué es lo que estamos comiendo? ¿Qué es lo que estamos consumiendo? Habla como que somos los menos eficientes. Y al contrario no. Siempre le digo a la gente que no se dejen decir ineficientes. Que nosotros somos los que vendemos leche a nivel de puerta de finca. Y a nivel de finca vendemos nosotros leche. Ahora bien, en la cadena de ahí para adelante el Estado tiene que ser garante de que lo que se vende en los comercios sea leche o lo que dice la Y etiqueta. el programa de alimentación escolar no puede ser un amortiguador importante para usted. Lo es. Esa pregunta como si no hubieran puesto de acuerdo porque quería que la tocara. Sí. Lo es. Y lo es gracias a que en este gobierno. Porque ya no pues, solo se desayuna, sino sea, hay un se almuerza y se merienda. merienda. Así es. Y ahí tiene que haber leche. Así es. Bueno, hay leche. Y gracias a Dios, 3 cooperativas de ganaderos que no tenían prácticamente raciones, hoy son importantes suplidores del desayuno escolar. Sí. Pero la lucha no va ahí solamente, sino que también aspiramos a que se diferencie el precio de que se paga de leche de verdad a fórmulas. Sí. Y Sí, este año, a leche adulterada. Sí, a la fórmula leche es la adulterada. secreción. no digo fórmula. ¿Tú no sino quieres decir? No, leche en polvo. En que polvo. El gran problema del granel. sector lácteo, yo estuve mucho tiempo bregando con eso cuando estuve en negociaciones comerciales, es la cuota láctea que tiene la Unión Europea y ahora los Estados Unidos. Es abierto prácticamente. Aquí no están metiendo leche líquida. De donde sin sea. ningún tipo de Líquida. sea. Líquida Líquida está como metiendo. Sí, pero yo lo que digo, ya hemos logrado crecer en suplir los productores a través de nuestra cooperativa una parte importante del desayuno y aspiramos a seguir teniendo más cooperativas en el país. Ya tenemos una en Monte Plata, Sí. maravillosa planta. Tenemos una en Asua, en donde está Visura, maravillosa planta, comprando mucha leche en el sur del país. Y tenemos una línea en el noroeste. ¿Podría ser autosuficiente el país en el programa de alimentación escolar solo de leche nacional? Claro. Por supuesto. Que 100%. Pero claro que sí, la tenemos. No tenemos que hacer esfuerzo. Sino que ¿Cuál es la producción la- de leche? Mira, aquí no hay Cifras. certeza de cifra, porque aquí no hemos sido capaces ni de hacer el censo agropecuario, Anda que ya pa'l caray. tienen 30 y pico de años. Wow. Pero el Banco Central dice que son 850 millones de litros que se produjeron el año pasado. Yo tengo mis reservas con eso. Yo pienso que Son menos. Es menos. Es menos. Pienso que pueden ser 700 millones, 750 millones de litros. Pero la pregunta tuya sí. Ahora bien, quiero ir al tema. Hemos logrado acceso al desayuno escolar. Hemos logrado que este año se pague diferenciado 2 pesos con algo, 2 pesos y piquito, la ración de lo que es leche nacional y de lo que es fórmulas lácteas. Ahora, ¿cuál queremos nosotros ahora? Porque en el 2020 hay una promesa de que todo será leche nacional. Sí, esa es la promesa. Sí. Sí. Pero ¿qué queremos ahora? Nosotros queremos llevarle al ánimo de las autoridades, de la población, que esa voluntad, que nosotros le agradecemos, porque tal vez sin esos avances, tal vez la ganadería hoy tuviera en peores condiciones de lo que está. Sí. Sí. Porque si no hay esa demanda, pues lamentablemente siguen formulando y haciendo cosas y quitarse el problema de unos ganaderos, de buscar en un camión en Enriquillo o en Puerta del Mulo o en Sí, Nisibón. es un trabajo. Es un trabajo. Entonces, si tenemos esperanza en la ganadería, que es el principal subsector de la agropecuaria, socialmente hablando, por la cantidad de gente que involucra,
¿Qué queremos? Que un patronato, la iglesia, a quien sea, que sea el referee de que esa voluntad del presidente se cumpla. Que de verdad se le esté pagando los 2,20 de diferencia a la gente que estén usando por el encima. internacional. Seguro. Por encima del precio. Sí, que sea salud pública, que sea, bueno, que involucren a las personas para que ese programa, que puede ser la salvación de la ganadería, no caiga en lo que caen muchos programas parecidos a ese. Que se compran 10 y se venden 100. Entonces, es un llamado que lo hemos venido haciendo en distintos sitios, que ojalá que eso que es realmente una esperanza para la leche nacional, que en el 20 todo sea para el desayuno escolar de leche nacional y que si además se paga diferenciado desde este año, pues que se cumpla con esa voluntad que se hizo. Perdón, del total del consumo nacional, pero es una pregunta sí, para dejarla, pero vamos ¿cuánto a dejarla? es leche nacional y cuánto es importación? Hoy. Sea líquida o fórmula. Yo pienso que hablamos hace unos años de 70-30. Hoy, mira, el último dato de un 70 importación. De No, 30 nacional. importación. 30. Importación, sí. Pero eso hace unos años. El último estudio que tenemos acceso en estos días, que nos da los datos hasta el 2016 de aduana completo, haciendo un trabajo intenso que nos lo prepararon unos economistas. Se importaron 506 millones de litros de leche en el año 16, que es el último dato más. Y eso pues representa posiblemente más, cerca de un 40% del consumo. Si es con los números del Banco Central, pues se mantiene, pero yo tengo mis dudas. Esa información es del 2016. La que sí. Con tu anuencia vamos a ir a una pausa y entonces continuamos conversando con un tema tan interesante. Gracias. Vamos a la pausa. Bien, continuamos con nuestro invitado Eric Rivero, presidente de la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios y presidente de Aproleche. Eric, nos quedamos en una evaluación sobre si se quiere competencia desleal, porque es una considerable cantidad que va en aumento de o la leche, seguridad alimentaria también. o la seguridad alimentaria. Son dos cosas. Uno de los grandes pilares, Eric, a propósito de la República Dominicana es precisamente se puede dar el lujo de tener el 85% de los alimentos que consumimos es de producción local. Pocos países logran eso, pero sin embargo nosotros tenemos amenazas desde la sequía, que es un elemento propio natural, hasta una legislación como la que usted citaba que hace falta, y situaciones como las que vienen a partir del 2025 los acuerdos de libre y los comercio. acuerdos de libre comercio. ¿Cómo ven ustedes todo ese panorama frente a una producción lechera que ha ido mejorando en el país, avícola que ha ido mejorando en el país? Cuéntanos. Amenaza completa. Es una espada que pende sobre las cabezas de los productores, pero no solamente de los productores, sino de la sostenibilidad de la ruralidad dominicana. ¿Cuándo se abre el DERECAFTA a todas las importaciones? Pues ya hay algunas que están abiertas. Ya hay algunas, pero hasta el 25 ya es en el 25 ya es fiesta, pero ya hay, el por 25 ejemplo, son los 8 productos sensibles. Ya el cerdo prácticamente no paga nada, ya la leche líquida no paga nada. Y en fin, hay una serie de situaciones que son coyunturales en el mundo que hay que normarlas para poder nosotros seguir aspirando a ser productores y a tener un campo sano. Por ejemplo, ahora mismo, y en este país que carece de instituciones fuertes que regulen las cosas, en pocos años el mundo ha cambiado. Ahora la leche en polvo descremada, por ejemplo, es un subproducto. Es un subproducto. Porque a diferencia de lo que se creía hace algunos años atrás, que la grasa de la leche animal era mala, hoy es la que recomiendan, que esa es la que es saludable, que es la que cuida el corazón. En Francia, por ejemplo, hace un año, cerca de un año, hubo la crisis de la mantequilla porque la grasa se puso a unos precios tanto y tan demandados. Y lo que tenemos ahora es que los ganaderos dominicanos tenemos que competir con un subproducto que se llama leche en polvo descremada, que está regalado en el mundo y que aquí se usa sin ningún control. Y que aquí, para agregarle grasa, pues usamos grasa vegetal, usamos cualquier otra cosa. Y lamentablemente así, ya no solamente la competencia
que tenemos nosotros que asumir, sin haberla buscado, por cierto, contra esos grandes productores norteamericanos que tienen, entre otras cosas, ayudas y subsidios. No, la protección. Entre otras cosas, la última aprobada es que hay un seguro que le garantiza rentabilidad. Si en algún momento el Estado le paga un seguro con el Farm Bill, si en algún momento Eric Rivero produce leche a 20 pesos y me la vendía a 19, pues me garantizan ese peso para que yo no tenga que salir de negocio o me vaya descapitalizando. Hasta eso. Pero aparte de esa competencia que nos han puesto a pelear con un peso pesado y nosotros un peso mosca, Sí. tenemos también... Un peso hormiga. un peso hormiga. Tenemos también la competencia, la inoperancia de algunas instituciones aquí que deben de normar también para beneficio de todos los que somos consumidores, de qué es lo que se está comercializando aquí, que sea con un estado transparente y que no se castigue siempre a la parte más débil, que son los que tenemos que bregar con las inclemencias del tiempo, con el cambio climático, con la producción, con las importaciones, que lamentablemente cada cierto tiempo y siempre llegan cuando entran las cosechas de muchos productos. Entonces debe haber, para sanidad del país, para que siga creciendo el empleo, para que las ciudades no se sigan abarrotando de gente, para que el campo sea atractivo, para que ese señor que esté ahí se quede allá ordeñando su vaquita en San Cristóbal y pueda vivir dignamente de eso. Y así en el país entero, pues, podamos seguir pensando en que la agropecuaria tiene una parte importante de lo que es el futuro nuestro. ¿Qué importancia? Esto es muy importante por lo del precio. El etiquetado, que esté la información, que el consumidor esté informado si estoy consumiendo leche o si estoy consumiendo un subproducto. Sí. Para ustedes, ¿qué importancia ustedes piensan que sería efectiva si esto se hace? ¿Quién norma eso? ¿Industria y Comercio o Agricultura? Industria y Comercio y Salud Pública. Salud Pública. Y Agricultura, claro, tiene que estar también porque es el que tiene que proteger los productores. Tenemos la normativa, entonces. Tenemos la normativa. ¿Qué beneficio trae eso? Bueno, que usted, como un consumidor consciente, usted va a comprar una libra de queso, por ejemplo, y va a comprar el que diga queso. No el que diga, y ahora hay una empresa que lo está haciendo, sucedáneo de queso. Oiga. Que la mayoría del dominicano, una empresa aquí, no sabe lo que es sucedáneo. No. Y que en una lucha de años logramos que se prohibiera poner la palabra sucedáneo y se le pusiera imitación de queso. Oiga. Y aún después de 2 años, esa norma no se cumple y siguen vendiendo en nuestro supermercado, vayan, búsquenlo, sucedáneo de queso. Entonces, mira, con esa regla, aquí hay una práctica que se ha utilizado en algunos sectores. Por ejemplo, si hay necesidad de importar azúcar, solo la pueden importar los productores locales. así es. En el caso de la agricultura... En el arroz pasa. Y en el arroz también. En el caso, por ejemplo, de la leche. De la leche, ¿por qué no se pone esa norma que sea la asociación de productores lácteos, los que importen lo que se requiere? Ojalá, y lo hemos pedido 1001 vez, pero los arroceros lo hacen. Y además nosotros ni queremos, y los porque productores de azúcar. Muchas veces usted pone todas las herramientas en manos del interesado. El problema, pues nosotros tenemos una institución que es que lo ordena por ley eso, y no ha sido capaz, que es el Conaleche. Sí. Pero que en el Conaleche no estamos nada más los ganaderos, para que eso no sea, pero esto te están manejando. No, en el Conaleche está representado el Estado, que la preside a través del ministro de Agricultura. Están representados los industriales a través de la Asociación Dominicana de Industriales de la Leche. Están representados los ganaderos a través de 2 miembros que se eligen por votación universal en el país. Y está, oiga bien, si es democrática esa ley, están los importadores representados. Y ni así ha sido posible que eso llegue ahí al centro. Con nosotros, yo le estoy diciendo, porque esto no es cuestión de 2 meses, yo le estoy diciendo que es una lucha de más de 10 años con todos estos puntos y que lamentablemente pues avanzamos muy poco en eso. Y por eso le reitero que gracias a Dios que el tema del desayuno escolar ha venido a ser un tema de un oxígeno y unas esperanzas con el tema de que la leche sea nacional a partir del 20 y que se paguen 2 pesos y algo más ahora por ración a lo que es leche nacional. Pero también por eso complemento con el tema de la institucionalidad, que tenemos que buscarle el mecanismo para que ese esfuerzo que se está haciendo
se cumpla a cabalidad. Eric, vamos a hablarle de dos componentes. Componente de costo para la producción lechera local y el componente social. ¿Cuánta gente está involucrada en esto para ver la dimensión que tiene el problema que los afecta a ustedes? Vamos con el componente de costo para producir un litro de leche. Mire, usted sabe que el programa de costos que llevaba el Conaleche hace años que no se está llevando. Ahora lo lleva la Dirección General de Ganadería de una forma muy limitada. Mire que eso no funciona. Pero yo le puedo decir a ustedes que en un grupo de amigos que llevamos números, porque lamentablemente muchos de nuestros productores pequeños tienen un problema grande de todo. No hay una organización muy buena, pero habemos un grupo de productores que llevamos números y los costos están subiendo cerca de 23 pesos producir un litro de leche, 24 pesos producir un litro de leche. Porque es 24. 24 pesos sí. producir un litro de leche. ¿Y a cómo el litro de leche en finca? No, ahora está grado a 23 y medio. A 23 y medio. Estamos por debajo del costo de producción. Pero por eso es que nosotros queremos, pues, y estamos reclamando ese aumento de leche a 30 pesos para poder seguir pues desarrollándonos, porque lo que está pasando, y muchas veces, y muchos no se dan cuenta, es que se van descapitalizando. Y es una tragedia lo que está pasando con eso. Y nosotros tenemos una lucha permanente, que ya tenemos una serie de actividades, ya empezamos en Santiago Rodríguez antes de ayer, y vamos a irla llevando hasta que se nos escuche en el seno del Conaleche, que es nuestra casa, y que lamentablemente tenemos 3 meses por leer una comunicación técnica que escribimos del porqué del aumento, incluyendo que ya el consumidor está pagando más por ella, y no se nos ha querido escuchar. Y el componente social, háblame un poco de cuántos están involucrados en el país. Mire, a mí sí me gusta esa parte, porque yo todavía me sorprendo cada día más de tantas personas que están involucradas. Pero yo acabo de descubrir que la mamá de ese camarógrafo que está aquí 4 vaquitas vende 25 litros de leche diario. Entonces nosotros tenemos cerca de 200 asociaciones del país. Tenemos centros de acopio en todos lados, que hay ganaderos que llevan hasta 2 galones de leche. Pero que 2 galones de leche, usted lo ve así, pero realmente es la forma de vida de muchas familias. Claro. Y entonces, en el país, en el último censo, pero es muy antiguo, no hemos podido lograr un censo agropecuario moderno, se habla de 58. ¿Y no se prevé para el 2020? Se ha puesto muchas veces en agenda, pero no sé. Porque en el 20 debe haber un censo. Pero no se hace. ¿Cuántos 58,000? 58,000 productores a nivel del país había hace muchos años. Nosotros todavía calculamos que pueden quedar de entre... Le estoy hablando de 58,000 productores, el 90% de ellos, pequeños ganaderos de subsistencia con 15 vacas o menos, que usted la puede ver inclusive hasta cerca de la ciudad. Usted camina por cerca de la ciudad y usted ve un grupo de animales caminando, esos son ganaderos que viven de eso. Y así el país está preñado de esos ejemplos. Sí, eso es verdad. Eso es verdad. Sí, y eso es por la nobleza de la vaca, que comiendo muchas veces en las tierras con menos capacidades productivas, cerca de 19 tareas de tierra de la más mala calidad del país están dedicadas a la ganadería. Y con esa tierra producimos el alimento de la humanidad, como le dice la FAO a la leche. Y eso es una de las noblezas de la vaca, que transforma su producto y transforma pastos en el mejor alimento que conoce la humanidad. Por eso la importancia de preservar eso, para no quedar a merced de los vaivienes del mercado, para no quedar a merced del mundo en el tema de la leche, y sobre todo para garantizar la forma de vida de cerca de 150, 200 mil dominicanos, que como usted ve, muchas veces hasta uno lo tildan de bueno, pero mire, hasta este muchacho que está aquí, mire cómo le salió gritando y defendiendo sus 25 botellas que produce todo. Cuando uno ve el drama que presenta con los productores, uno se pregunta, ¿y cómo es que grandes procesadoras, como por ejemplo Nestlé, anuncia en el país un incremento de su inversión de más de 1.000 millones de pesos? Precisamente, si está invirtiendo 1.000 millones de pesos, es porque de alguna manera no tiene vaca. No, pero recibe. Sí. Pues si tú vas haciendo una inversión de 1.000 millones de pesos, también importa, es porque el potencial de la República Dominicana, de los productores locales, le dan esa posibilidad. Nestlé por mucho tiempo ha sido, vamos a decir, la empresa
que le ha comprado la leche a los más pequeños. A los más pequeños, exacto. Bueno, es la empresa pionera, ¿verdad? Porque ellos tienen, Bueno, sí, décadas. tienen muchos años, inclusive fueron los pioneros en los centros de acopio, que Sí. antes era una mala palabra para algunas empresas y hoy son de uso común. Sí. Porque aquí tenemos ejemplos maravillosos de 100 productores, 120 productores, Sí. que bajo un liderazgo fuerte, si hay líderes fuertes en la zona, pues logran sacar entre todos leche grado A. Eso es un tema. Grado A. Grado A. Sí. O sea, 120 personas haciendo la cosa bien y sin ninguno equivocarse. Y entonces Nestlé ha sido, pues Nestlé, la leche Carnation aquí tradicionalmente es una leche que es muy demandada y que ha tenido pues una parte importante en el desarrollo de pequeñas comunidades ganaderas. Sí, sí. Ha sido una leche hecha 100% con leche nacional. No sabemos porque lamentablemente las competencias han venido a que ahora hay algunas empresas que hacen leche en algunos almacenes. Hacen leche en algunos almacenes sin ir al campo a comprar una gota de leche. Fue Y increíble. eso, Leche en polvo y la Leche mezcla. sí. y eso, vamos a decir, no es un pecado si se hace bien una leche en polvo, pero no se puede llamar leche evaporada. Sí. Porque hay una norma que dice lo que es leche evaporada, que es la evaporación parcial del agua que tiene la leche para... Entonces hacen una leche en base a leche en polvo, grasas y cosas. Sí. Y lo que hacen es una leche que se puede llamar concentrada. Aquí hay varias Ahí vienen cosas. los controles. Aquí es los que hacen controles, falta, aquí es los sí. controles, es Sí. los controles. Sí, Para sí, que haya una agropecuaria, es los controles, es los controles. Ahí entra lo de la información, lo importante de la información, que el consumidor pueda tener la manera de establecer Claro. qué estoy comprando, qué voy a consumir. Sí, claro. Porque puede ocurrir incluso que un consumidor, una consumidora, le genera una alergia a un producto. Claro, Sí. y además en los Estados Unidos es normal, en los Estados Unidos usted ve un tramo en un supermercado y Sí. usted ve cheese imitation, Sí. imitación de queso, para personas que tendrán alguna condición especial. sí. Sí, hombre, imitación de camarón y de Exacto. pescado y de todo eso. Pero usted sabe. Crack. Usted sabe lo que está comprando, Mire, pero no le venga aquí y le digan a usted sucedáneo de queso. La gente dice, pero usted debe ser mejor que eso, sucedáneo. Vamos a decir imitación de queso. ¿Usted me entiende? Imitación de queso. Imitación de queso que lo dice la norma. Claro, así lo entendemos mejor. Sí. Entonces, Eri, la gran, para ir recogiendo, las reivindicaciones por las que ustedes que se apuntalan ahora en los últimos días es el asunto del etiquetado, Sí. el asunto del precio de la leche, Así ustedes es. aspiran a 30 pesos, Eso, así es. y al mismo tiempo la posibilidad de que le den al productor nacional alguna facilidad de que lo aproxime a la gran defensa que tienen y al gran respaldo y apoyo que tienen los productores como los de Estados Unidos, por ejemplo. Sí. Pero, don Moza, nosotros hemos tenido años pidiendo, no somos expertos, yo soy ganadero, eso es lo que yo hago. Sí. Pero hemos pedido que entendemos que es de justicia no desconocer el acuerdo de libre comercio, pero renegociarlo. Hay que renegociar. Inclusive, Y rápido. Inclusive, porque el mismo Estado ha sido incapaz de preparar a los productores en los años que se nos dieron. Porque dentro de una cosa y otra, los productores solo en el campo no se van a preparar contra algo que ni conocen. Así es. Entonces el Estado debe asumir eso. Y con un ministro de Agricultura que conoce perfectamente eso, porque Pero- ese manejó Sí. el tema. Pero Lo el conoce muy ministro bien. dice, El ministro- dice hace unas semanas, Omar Benítez, un Hace- hombre que trabajó eso. hace una semana dice el ministro que sí, que el presidente ha dado orden, que se va a renegociar el acuerdo, pero yo leo en la prensa de hoy que dice José Ramón Peralta que no hay ninguna posibilidad. Entonces ni en eso estamos de acuerdo. ¿Cómo? Ni en eso estamos de acuerdo. Eric Así dejó es. también Qué una grave idea. para nosotros, porque nosotros tenemos esa esperanza, no de desconocer, sino de renegociar, de ajustar, De ajustar. en beneficio de productores que no tienen otra forma de vida. Ya. Sí. ¿Usted sabe lo que es convertir la línea noroeste en otro producto, en otra producción? Eso toma años. Años. Eso toma años. Así es. Cambiar una cultura. Sí, Eri, muchísimas gracias. Gracias, hermano. Eri. Gracias a Terminó ustedes. el tiempo, Sí. pero muy edificante. Un placer. Tu comparecencia. La verdad que Nosotros no. volvemos mañana. Dios mediante.